capítulo 23, y vamos a compartir lo que Dios ha depositado en mi corazón para compartir con ustedes. ¿Alguna vez se han puesto ustedes a pensar dónde estarían si Jesús no los hubiera salvado? Y si tú no tienes a Jesús, ¿te has puesto a pensar dónde estarías si quien te trajo no te hubiera invitado? Mi vida en el mundo fue una vida un poco loca. Yo comencé a tocar instrumentos cuando tenía como unos 14 años, y de ahí en adelante el señor que está tocando el teclado es mi papá, y él toca el acordeón y yo tocaba el bajo sexto, y ya se han de imaginar dónde andábamos: jueves, viernes, sábado y domingo. Y cuando me invitaban a mí, y había los lunes y a veces los miércoles. Y ahora, como con estos cantos, si Dios no me hubiera salvado en Cristo Jesús, a veces me pongo a pensar dónde estuviera. Y yo pienso que tal vez yo no estuviera. Y si acaso estuviera, tal vez estuviera enfermo, raquítico, lleno de ira. Porque quienes me conocen un poco más de cerca saben que mi carácter no es fuerte, es feo. Es feo. Y bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo, Dios me está enseñando a controlar ese carácter para que sea como el de Jesús, y así pueda yo enseñarte, mostrarte cómo caminar en su amor y su misericordia, porque eso es lo que me ha dado a mí a enseñar. Cuando yo comencé en el pastorado, yo no quería ser llamado pastor. Me decían: Pastor Vicente. Ya no soy pastor. Un día una persona que estimo, me agarró y me dijo: ¿te llamó Dios al pastorado, sí o no? No, pues sí. Entonces eres pastor y compórtate como uno. Y eso mismo te voy a preguntar yo ahorita. ¿Jesús te ha salvado? ¿Cómo? Amén, ¿verdad? Entonces compórtate como un hijo de Dios y deja de andarte con rodeos. Hoy no celebramos ningún conejo, ningún huevos pintados, ni que 8 cuartos. Hoy celebramos la resurrección de Cristo Jesús, quien te amó y murió en tu lugar en la cruz del Calvario, y debido a eso tienes esperanza de vida. Y eso es de celebrar. No andar por entre los arbustos con cosas de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Quien tiene a Cristo Jesús no es de este mundo. Y tú y yo lo tenemos que tomar bien en serio. Les estaba diciendo a los hombres hace un rato que estábamos orando antes del servicio: Satanás quiere arrastrarnos, y muchas de las veces Satanás cumple su propósito. Pero ¿sabes por qué cumple su propósito? Porque nosotros nos entregamos en charola de plata para que nos arrastre y trapee con nosotros. Y tú y yo, siempre se los he dicho: si Satanás te va a arrastrar, que le cueste. Que le cueste. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que tú atiendas los negocios de Dios que tú debes estar atendiendo. Lee su palabra. Ora con frecuencia. Involúcrate en el compañerismo de la iglesia de tus hermanos en la fe. Guarda tu testimonio, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de hacer las cosas. Guarda tu testimonio, que es lo único de valor que tenemos para con nuestro Dios, para que el mundo pueda ver quién en realidad la iglesia somos. Hoy vamos a tratar del compañerismo, y mientras tú estás escuchando el mensaje va a parecer que no es de compañerismo. Cuando estamos en discipulado en el centro de vida, que estamos pasando por las lecciones del discipulado, hay una lección que se enfoca en el compañerismo y nos lleva al
al libro de Santiago, capítulo 4, me parece que es el versículo 5, por ahí, que nos dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que se considere amigo del mundo, ya se lo saben, va. ¿Tú eres amigo del mundo? Nosotros no podemos tener compañerismo con el mundo. Nosotros tenemos que tener una relación con el mundo para enseñarles quién es Cristo Jesús, pero tú y yo no podemos tener compañerismo con el mundo, porque el compañerismo edifica, y tú y yo estamos edificando una casa espiritual, el templo del Dios vivo, Jehová, Dios de los ejércitos, que vive y reina, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos, por siempre. Y eso somos tú y yo. En Lucas capítulo 23, versículos 33 al 37 dice lo siguiente: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. La frase en la cual quiero que nos enfoquemos es: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú y yo no tenemos el perdón de Dios que necesitamos para llegar a la vida eterna y para tener ese compañerismo con Dios, tú y yo no vamos a tener la capacidad de tener compañerismo los unos con los otros. ¿Por qué? Porque el compañerismo requiere que yo me someta a ti, pero también el compañerismo requiere que tú te sometas a mí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo en humildad tengo que caminar, que lo que yo digo, pienso y hago no cuenta. Y tú estás diciendo: entonces lo que tú piensas y dices sí cuenta. No, lo que yo digo, pienso y hago tampoco cuenta. ¿Sabes qué es lo que cuenta? Lo que Dios nos está enseñando en su palabra y quiere que trabajemos como uno, la iglesia del Señor Jesús que tú y yo somos. Y por ende, o sea, como resultado, tú y yo necesitamos someternos los unos a los otros para tener el compañerismo adecuado. ¿Cuántos? Mira, yo llegué a Jesucristo a los 30 años. Yo tenía 30 años cuando acepté a Jesús como mi Salvador, enero del 2002. Y yo pensaba que yo estaba haciendo las cosas de maravilla hasta el 2002. No hay otra persona como yo que haga las cosas perfectas. ¿Y tú? ¿Tú qué pensabas? Tú pensabas lo mismo. ¿Sabes por qué sé que tú pensabas lo mismo? Porque tú te encontrabas en el mismo lugar donde yo me encontraba. Un mundo que te dice: tú puedes. Un mundo que te dice: tú eres número uno. Un mundo que te dice: no hay nadie más importante que tú. Amén. Hey. Y yo llegué a darme cuenta que yo no era el más importante, que necesitaba llegar a aceptar ese perdón que solamente Cristo Jesús puede ofrecer, que nos dio la gran muestra en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Él nos mostró perdón y misericordia, la cual tú y yo a veces todavía no la entendemos. Nosotros nos ponemos a hacer el trabajo de Dios y oímos hablar y practicamos perdón y misericordia, y la situación a veces es tan severa que no entendemos el perdón y la misericordia que Dios tiene para con nosotros y que nosotros debemos compartir los unos con los otros y con el mundo. No lo entendemos. ¿Qué nos queda hacer? Te doy un ejemplo. Cuando tú mandabas a tu niño a lavar los trastes, a sacar la basura, a barrer el piso, y él te preguntaba o te decía: ¿por qué? ¿Qué le decías tú? ¿O qué le dices? Aquí me pueden contestar. Enséñenme su corazón. ¿Qué le dices? Porque yo digo.
¿Por qué debemos nosotros ejercer o practicar misericordia y perdón cuando no la entendemos? ¿Cómo cuesta aceptar, va? Que porque Dios dice yo debo hacer las cosas. Es porque Dios dice que tú y yo debemos hacer las cosas. Porque Dios dice es que tú y yo vamos a hacer las cosas y recibir la bendición que Dios ya tiene preparada para ti y para mí. La bendición sí nos gusta, pero la obediencia no. La bendición está condicionada a la obediencia. Si tú no tienes obediencia, tú no recibirás la bendición. Si tú no aceptas la misericordia y el perdón de Dios, tú no recibirás la vida eterna que Dios tiene para ti. No recibirás a Cristo Jesús, su Espíritu Santo, autoridad y llamado que Dios tiene para ti. Y es necesario que tú y yo reconozcamos este tipo de cosas para así poder ser las personas que Cristo Jesús quiere que tú y yo seamos. Perdón y misericordia es lo que la palabra de Dios nos comunica de principio a fin, aún desde Génesis. De principio a fin, siendo así uno de los actos más importantes que el ser humano necesita reconocer y realizar, porque ahí es donde comienza todo para nosotros. Al recibir el perdón de Dios, estamos siendo liberados de la culpa que nos lleva al juicio. ¿Qué es lo que nos lleva al juicio? El pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte, y eso es lo que merecemos. Pero cuando aceptamos el perdón de Dios por medio de la misericordia, somos libres de tal culpa y no hay más juicio. En el perdón somos libres y en el caso de nosotros los cristianos, somos libres para servir, somos libres para adorar, somos libres para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Tenemos esa libertad en su Espíritu Santo. El mensaje que Dios comunica a través de la iglesia es uno de misericordia y amor, siendo esta la mayor exaltación de estos atributos, o sea, misericordia y perdón, la cual podemos observar ¿en quién? En Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la cual celebramos hoy. ¿Amén? ¿Sí está conmigo? ¿O voy muy rápido? La obra de Jesús en la cruz nos muestra compasión, bondad hacia alguien que en realidad merece un trato severo. En realidad merece la muerte. Merece ser tratado como los malhechores que estaban a la par de Jesús en el Calvario. Pero Jesús en su obra nos libra de tal cosa. Y por si fuera poco, durante nuestro caminar en la fe, sigue teniendo compasión de nosotros, haciendo nuevas sus misericordias cada mañana y habiéndonos empoderado para llevar su misericordia a las naciones. ¿Qué tan obedientes somos tú y yo ahora que estamos en Cristo Jesús? Y no quiero acusarte, yo solamente quiero que pienses. Si nosotros, bueno, me retracto. ¿Han oído ustedes del diezmo? Esto es sí y esto es no. ¿Ok? El mundo nos ha enseñado que cuando tú y yo estamos diezmando, estamos bien con Dios. Ya lo hicimos. ¿Sí? ¿Dios requiere el 10% de nosotros? ¿Sí o no? Requiere todo. Dios requiere el 100%. Y nosotros pensamos que cuando estamos diezmando, dando nuestros $20 de esos 200, ya lo hicimos. Y lo mismo es con nuestro tiempo, lo mismo es con nuestra lectura, lo mismo es con nuestro estudio, lo mismo es con nuestra familia, lo mismo es con todo. ¿Cuántas horas lees tú al día la palabra de Dios? Si el día tiene 24 horas, pero es que yo en las 8 horas estoy dormido. ¿Estás vivo o no mientras estás dormido?
¿Cuánto tiempo tú pasas haciendo el trabajo que Dios nos pide hacer? ¿Ya me entendieron? ¿Ya me agarraron el hilo de lo que estoy tratando de dar a entender? Porque pensamos que dando el diezmo, el 10%, ya la tenemos hecha. El 10%, el diezmo de lo que la palabra de Dios nos enseña es solamente la línea de dónde comenzar. Porque en Corintios nos dice que nosotros debemos dar a Dios según nosotros hayamos dispuesto en nuestro corazón. Si nosotros damos $1 de los $1,000 que ganamos, pues así está nuestro corazón. Si nosotros leemos 2-3 párrafos a la semana, así está nuestro corazón. Si nosotros disponemos del tiempo para con Dios, así está nuestro corazón. Dios nos ha llamado para ser libres, y ser libres en verdad de la culpa de este mundo por medio de su misericordia. Y aun cuando tú y yo vamos caminando en fe por este mundo, Él sigue renovando su misericordia para nosotros poder seguir caminando en victoria. Perdón y misericordia no son automáticos a ser recibidos, porque esto yo lo pensaba antes de llegar a Jesús y conocer en realidad la palabra de Dios. Y muchas personas siguen pensando que el perdón y la misericordia de Dios son automáticos a ser recibidos. Con el hecho de que yo sepa, con el hecho de que yo conozca ya el perdón y la misericordia, serán recibidos. Dios me los dará. ¿Cuántos quieren un carro al año? ¿Nadie? 2025, gratis. Todos lo queremos, ¿no? ¿Y por qué no lo tienes? ¿Ya me entendieron? No es automático. Si quiero ese 2025, yo tendré que trabajar para obtenerlo. Yo tendré que buscar para obtenerlo. Tendré que sacrificar para obtenerlo. Y sabes que el perdón y la misericordia de Dios vale mucho más que un carro 2025. Tú puedes buscar el carro más caro sobre la faz de la tierra, y el perdón y la misericordia, ese carro ni siquiera comienza a alinearse con el perdón y la misericordia que Cristo Jesús te da en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo en verdad comenzamos a reconocer que somos verdaderamente libres, eso nos pone a otro nivel. ¿Sabes a qué nivel nos pone? Al nivel de Cristo Jesús, donde tú y yo comenzamos a caminar en el Espíritu, donde tú y yo comenzamos a caminar en victoria, porque en el Espíritu tú y yo andamos. En 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo es que Jehová perdonará nuestros pecados? Si nosotros nos humillamos ante su presencia, si nosotros nos volvemos de nuestros malos caminos, pensamientos y todas esas cosas, la arrogancia del mundo, entonces Él sanará nuestra tierra y perdonará nuestros pecados. Y tal vez tú estás pensando, ese es el Antiguo Testamento, eso ya pasó de moda. Hechos capítulo 3 versículo 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tú te puedes arrepentir con todo tu orgullo y arrogancia y todo lo que tú traes, ¿verdad que no? Para que tú te arrepientas, tú tienes que encontrar un lugar de humillación. En este lugar, en este caso, ante la presencia de tu Dios, Jehová. Y cuando eso hacemos, nosotros recibimos el perdón que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte, tiene que haber observación de nuestra parte, tiene que haber obediencia de nuestra parte
al mensaje que está siendo puesto delante de nosotros para obtener el perdón y la misericordia que necesitamos para poder comenzar a tener compañerismo con el Dios del universo. Perdón y misericordia es lo que el mundo aún necesita. La misión de la iglesia del Señor Jesús es dar a conocer estos atributos por medio de predicar el Evangelio. ¿Quién debe predicar el Evangelio? Les voy a preguntar otra vez. ¿Quién debe predicar el Evangelio? ¿Tú crees que solamente el pastor debe predicar el Evangelio? ¿Quién tiene a Jesucristo en su corazón como su Salvador? No les dé pena. Levanta tu mano. Si tú tienes a Jesucristo como tu Salvador, es tu responsabilidad predicar el Evangelio. Mira, te voy a encarar con la verdad y ojalá que no te disguste. Si te disgustas, tú tienes una decisión que hacer hoy. ¿Por qué no quieres levantar la mano y decir, Jesús es mi Salvador? Y la razón es simple y sencilla. El pastor va a esperar que yo sepa Biblia. Tal vez el pastor me pone a hacer un devocional. Cuando tú te dispones a hacer el trabajo de Dios, ¿quién actúa? ¿Tú o Dios? Dios. ¿Tú crees que Vicente Hernández es el que te está hablando ahorita? Tú estás escuchando mi voz, pero tú estás escuchando el mensaje de Dios. ¿Sabes cómo tú vas a saber que estás escuchando el mensaje de Dios? Pon atención al libro que tienes enfrente. Lo que tú estás oyendo de mi boca, compáralo con ese libro que está enfrente de ti. Como le dije la otra vez, embarren sus narices en ese libro, para que se den cuenta que lo que yo les estoy diciendo o meramente es verdad o es puras fábulas, mentiras. Si es verdad, quien te está encarando es Dios y te está diciendo, predica. ¿Cómo? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Dónde? En todo lugar. Pero es que aquí solamente creyentes hay. Para eso es el compañerismo, para edificarnos y sobreedificarnos los unos a los otros. ¿Sabes qué están haciendo ya con los niños? Los adultos están siendo edificados por los niños y los niños están siendo sobreedificados por los adultos. Nuestra visión dice equipar a cada miembro de sus células, guiando a cada persona en ganar almas y discipular. En las células que tenemos en nuestra iglesia son familiares. Ahí están los niños, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Sabes de quién aprendemos más? De los más grandes, porque esos son filosóficos y ya pueden pensar. No. Nosotros aprendemos más de los niños. ¿Sabes por qué aprendemos más de los niños? Porque no tienen prejuicios para hablar y dicen lo que está en su corazón. Nosotros ya somos adultos en el Señor. Más te vale que vayas pensando las cosas mejor, porque somos niños en el Señor. Niños en el Señor. ¿Sabes por qué digo que somos niños? Porque lo que tenemos por delante es la eternidad. ¿Cuánto es la eternidad? Tu mente no tiene la capacidad de comenzar a pensar ese tipo de cosas. Y tú y yo somos niños en el Señor. ¿Sabes tú qué vamos a hacer cuando los que tenemos a Cristo Jesús lleguemos al cielo? Vamos a seguir alabando. Vamos a seguir sirviendo. Vamos a seguir haciendo las cosas que a nuestro Dios le agradan. Porque para eso es lo que vamos a hacer por la eternidad. Vamos a tener compañerismo con Él y vamos a tener compañerismo con nuestros hermanos en la fe. Aquí en el pasaje que encontramos, el que leímos, nosotros miramos un número de cosas que están sucediendo ahí.
Jesús está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una de las primeras cosas que tú y yo miramos ahí es la incomprensión del hombre. Punto número 1, la incomprensión del hombre, la cual nosotros miramos que había en aquel tiempo y sigue habiendo en el día de hoy. Aún entre los que estamos en la iglesia hay cierta incomprensión de las cosas que Dios quiere que tú y yo llevemos a cabo en la misión que Él nos ha encargado. Por ejemplo, los soldados romanos apostaban por su ropa. Lo podemos ver en Juan capítulo 19, versículos 23 al 24. Ellos estaban al pie de la cruz y repartieron entre sí sus ropas. Lo vas a encontrar en el libro de Mateo. Y ellos estaban agarrando como partes iguales. Y cuando llegaron a la túnica de Jesús, que estaba hecha de una sola pieza, ellos dijeron: no la rompamos, porque se quería repartir por partes iguales. Echemos suertes para ver de quién será. Y yo después estaba pensando: ¿quién se ganó esa túnica jugando a los dados ahí? Después que se dio cuenta que Jesús había resucitado, ¿se pondría la túnica de Jesús? ¿Cuál sería su pensamiento y cuál sería su sentir para con esas cosas? Pero había cierta incomprensión de tal manera que ellos estaban mofando, estaban echando suertes con las cosas de Jesús. Los criminales en las cruces que estaban crucificados, uno a un lado y el otro al otro lado, nos dice Mateo 27:44, que lo injuriaban, le estaban acosando: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Ellos le estaban acusando, le estaban injuriando. Los líderes religiosos se burlaban de él. Mateo 27:41 al 43. Y si tú lees la escritura ahí, te vas a dar cuenta que los sacerdotes estaban diciendo: si tú realmente eres el Hijo de Dios, sálvate y bájate de esa cruz y creeremos. ¿Has escuchado tú la frase que dice: yo no voy a creer hasta no ver? ¿Usaste tú esa frase en alguna vez? Y tú y yo tenemos que tener cuidado, porque hay cierta incomprensión dentro de la iglesia, nosotros siguiendo a Cristo Jesús, cuando únicamente lo que debemos estar haciendo es obedecer lo que nuestro Maestro nos pide hacer. La multitud blasfemaba contra él. Lo podemos ver en el capítulo 27, versículo 39. Le injuriaban con toda clase de cosas, se burlaban de él. Algunos pasaban y solamente meneaban la cabeza diciendo: mira, y decía que edificaría el templo en 3 días y no se puede bajar de la cruz. Rodeado de toda esta indigna multitud, Jesús oró por ellos diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una oración de misericordia y amor incomprensible. Reconocimiento de la ignorancia. Ser ignorante no es malo. No es cosa mala. No es cosa mala que nos digan a nosotros: son unos ignorantes. Si somos ignorantes, realmente no sabemos las cosas. ¿Sabemos todas las cosas de Dios? ¿Sabemos todas las cosas de Cristo Jesús? Y hasta cierto punto tú y yo somos ignorantes. Pero mientras vamos nosotros leyendo la palabra de Dios, estamos atendiendo los servicios de celebración, nosotros nos vamos informando y vamos dejando de ser ignorantes. Y eso nos conlleva a una responsabilidad. En términos filosóficos, nos habla de la conciencia y la aceptación de las propias limitaciones, o sea que tú y yo estamos limitados en el conocimiento y la comprensión de la realidad, porque a veces en el caminar con Dios nosotros nos encontramos, topamos con una pared y las cosas no nos parecen reales, y Dios nos está diciendo que hagamos, vayamos y digamos. Y pareciera que al hacer las cosas tú y yo nos vamos a meter en un montón de problemas, y tal vez, pero nos tenemos que acordar
de quién está en control. Tú y yo no somos ignorantes, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tenemos el poder y la autoridad del Espíritu Santo, quien sabe todas las cosas. Y lo que tenemos que hacer es invertir tiempo estudiando la palabra de Dios, conociendo quién es Dios, quién me salvó y por qué el Espíritu Santo vive dentro de mí y por qué tengo una tarea que hacer que alaba y glorifica a Dios. Reconocer la ignorancia en mi persona es el punto de partida para el aprendizaje. Reconocer que no sé es el punto de partida para yo ir y aprender, buscar cómo llegar a la verdad. Ayer platicaba con un señor que me estaba diciendo ciertas cosas de ciertas religiones donde él ha estado. Y me dice, comparando eso con la palabra de Dios, yo no sé por qué las hacen. ¿Sabes por qué las hacen? Porque a alguien se le ocurrió y no tiene comprensión de lo que la palabra de Dios dice. Y ahí la razón por la cual te digo que tú necesitas prestar atención al libro que tienes enfrente para asegurarte que yo te estoy diciendo la verdad. Porque lo que te estoy diciendo es para edificación de tu vida y la vida de los quienes te rodean. Porque, por ejemplo, ¿a quién se parecen mis hijos? Y no vas a decir que al vecino. ¿Ok? Yo estoy hablando en carácter. Estoy hablando en acción. Estoy hablando en cuanto al desarrollo de su persona. ¿A quién se parecen mis hijos? ¿Por qué se parecen a mí? ¿Por qué se parecen a su padre? Porque a su padre es a quien han visto toda la vida actuar, hablar y pensar. Por eso se parecen a él. Y también se parecen a su madre en las cosas que ellos dicen, piensan y hacen. Porque a su papá y a su mamá es a quien han visto reaccionar, es a quien ellos han visto pensar y hacer todas las cosas. ¿A quién debemos parecernos tú y yo, salvos por la fe? A nuestro Padre. Porque estamos siguiendo las obras de Cristo Jesús y Jesús se parece al Padre, a Jehová Dios de los ejércitos. Jesús dice en el Evangelio de Juan, si me has visto a mí, has visto a Dios. Y lo mismo podemos decir tú y yo si es que estamos haciendo la obra que Dios nos ha encargado. Si me has visto a mí, tú has visto a Dios. Pero no podemos decirlo nada más porque sí. Tú y yo tenemos que tomar conciencia de lo que estamos diciendo y ver que nuestra vida se alinea a la palabra de Dios. Y debe alinearse. Y cuando nuestra vida se alinea a la palabra de Dios, cuando tú me has visto a mí, tú has visto a Dios. Yo te he dicho varias veces, para muchas personas el único Cristo que muchos van a ver, vas a ser tú. Así es que más te vale que hagas las cosas como deben de ser hechas. Reconocer la ignorancia en mi persona es el punto de partida de mi aprendizaje y el avance en el cambio de la sabiduría. Solo sé que no sé nada. ¿Sabes quién dijo eso? Una persona que no tenía una relación con Dios. Lo único que sé es que no sé nada. Tú puedes ir y poner esa frase en Google y te va a salir el nombre de ella, el filósofo Sócrates. Solo sé que no sé nada. ¿Qué es lo que sabemos tú y yo? Nada. Si nosotros nos comparamos los unos con los otros, vamos a saber algo. Pero tú y yo no somos la comparación el uno del otro. La comparación nuestra en cuanto a este asunto de misericordia y perdón es Cristo Jesús. Y llegamos a la conclusión de lo que sé es absolutamente nada comparado con quien Cristo Jesús es. Lo que me debe ayudar a mí a impulsarme a aprender, buscar la verdad. ¿Cuándo? Todos los días.
La verdad otra vez mañana, y la verdad otra vez el martes. Y la verdad se hará cada día más real. Reconocer que no sé nada me impulsará a buscar más conocimiento y cuestionar más mis propias creencias. La aceptación de la ignorancia evita la arrogancia. ¿Vas tú a creer? La aceptación de la ignorancia evita la arrogancia, el orgullo y la actitud que no debe estar ante la presencia de nuestro Dios, que no debe estar ante la presencia los unos de los otros, porque la edificación del cuerpo de Cristo es que estamos tratando de llevar a cabo. Al aceptar los límites del conocimiento me ayuda a estar consciente de la propia ignorancia. No lo sé todo. La ignorancia puede llevar a aferrarse de ideas y creencias que no tienen base alguna. Que no tienen base alguna. Lamentablemente, como les dije al principio, la celebración de la Pascua, o sea, la resurrección de Jesús, hemos mezclado esos dos. Y la celebración de la Pascua hoy en la iglesia no tiene nada que ver con Jesucristo. Yo recuerdo cuando estaba en Atlanta, uno de los pastores que yo conocí allá compró un traje de conejo para entretener a los niños en el día de resurrección, porque era día especial. Día de resurrección. En inglés le llaman Easter. Lo cual no tiene nada que ver con quién Cristo Jesús es y su resurrección. Se están aferrando, de acuerdo a la ignorancia, a creencias e ideas que no tienen ninguna base. Que cuando llegue el tiempo, esas creencias y todas esas filosofías van a ser deshechas, van a ser desmenuzadas, porque la palabra de Dios va a llegar y es viva y eficaz y es verdad. Pero deben ser deshechas en nuestros corazones hoy en día. Porque Dios lo que quiere de ti y de mí es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, nuestro corazón entero, en devoción. Nos ha sacado del mundo y nos ha traído a su reino, donde tú y yo podemos vivir realmente de amor, porque hemos aceptado, hemos tenido su perdón y su misericordia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 14 al 22 dicen lo siguiente: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los ociosos somos los que no leemos, somos los que no guardamos, somos los que no cuidamos y decimos tener una relación con Dios. Nuevamente, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Sabes de qué está hablando esto? Está hablando de compañerismo. Está diciendo que yo, como el pastor, debo de ser paciente contigo, y que cuando yo no entiendo las cosas como tú las entiendes, tú necesitas ser paciente conmigo y explicarme y amonestarme y exhortarme y explicarme otra vez. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y hay veces que cuando se nos está dando un mensaje, nosotros aquí en nuestra mente hay un prendedor y apagador, y nosotros apagamos eso porque no queremos estar escuchando.
Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos observarlo todo. Retener lo bueno y desechar lo malo. Y con lo bueno que estamos recibiendo, que sí nos quedamos, nosotros debemos tratar de edificar el cuerpo de Cristo. Yo contigo y tú conmigo. Dejando la insensatez de este mundo. No siendo como los que estaban al pie de la cruz y la gente que estaba alrededor de Jesús mientras Él estaba agonizando. Punto número 2. Es la voluntad de Dios que toda persona reciba el perdón aquí mencionado. Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ninguno de nosotros supo lo que estábamos haciendo cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador. Solamente nosotros sentimos el deseo de obedecer cuando el hermano estaba dando la invitación a aceptar a Jesucristo, o que la persona te estaba testificando. Tú sintiste el deseo de aceptar lo que te estaban diciendo, pero en realidad no sabíamos lo que estábamos haciendo. Nos llamaron, nos llevaron al frente, nos sacaron a un lado, nos aconsejaron y dijeron: ¿sabes qué? ¿Tú quieres el perdón de tus pecados? Y nosotros dijimos: sí, yo quiero el perdón de los pecados. ¿Sabes que si aceptas a Jesucristo tendrás vida eterna? Ok, sí, acepto. ¿Y quieres orar la oración del pecador? Sí, yo quiero orar. ¿Y confesaste tus pecados al Señor? Y tú le dijiste a Jesús: aquí estoy, perdóname, sé que soy un pecador, te acepto como único y suficiente Salvador. Y de ahí en adelante jamás volviste a la iglesia. Es la voluntad de Dios que hasta el criminal más criminal obtenga este perdón. Este perdón está aquí para ti en esta mañana, porque la misericordia de Dios ha sido renovada hoy. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros miramos que el mundo va dando vuelta y vuelta y vuelta, y sucede una cosa y sucede otra, y el mundo se está acabando desde el tiempo de Noé. Y el mundo se va a acabar y van a suceder estas cosas, y terremotos y principios de dolores por aquí y por allá, y nace uno y se muere uno, y el mundo no se ha acabado. ¿Por qué? Porque Dios está en control. No es que Él llegue tarde, y no es que Él se le estén olvidando las cosas, sino que está esperando que su palabra sea predicada, porque no quiere que ningún ser humano de los cuales Él ha creado se pierdan, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, aceptando su misericordia, obteniendo el perdón del cual habla Jesús aquí en la cruz, y podamos nosotros tener ese compañerismo con Dios y vivir por la eternidad. ¿Hemos tenido ese perdón? Y eso es lindo. Eso es lindo. Y tú y yo necesitamos seguir predicando. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 dicen lo siguiente: por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si tú lees el versículo 1, tú te vas a dar cuenta que Pablo está diciéndole a Timoteo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Esto es bueno. ¿Quién debe de estar haciendo peticiones y oraciones y rogativas y acciones de gracias? La iglesia, los creyentes. ¿Por quién? Por el mundo, a favor del mundo, a favor de aquel que no reconoce a Dios como su Salvador, a favor de aquella persona que está en su ignorancia, haciendo a Jesucristo a un lado, haciendo los milagros y grandezas de Dios al otro lado, para poder caminar haciendo su voluntad.
Tú y yo debemos estar haciendo rogativas y oraciones los unos por los otros, porque necesitamos hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer, dándole honra y gloria en todas las cosas que hacemos, decimos y pensamos. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de esto que tú y yo estamos haciendo, lleva el mensaje a las personas que no le conocen y les salva. Les trae a sí mismo para así darles salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del infierno. Salvación del infierno que le espera a aquel que no tiene el perdón de Dios, que también es por la eternidad. O bien pasaremos a la gloria con Dios por la eternidad, pero si no le aceptamos, si no aceptamos su misericordia y su perdón, bien pasaremos al infierno. ¿Por qué tanto tiempo? Por la eternidad. No estos cuerpos que estamos viendo ante nosotros, sino tu alma, tu mente, tu voluntad y tus emociones, tu alma, el verdadero tú. Tu alma es eterna. Eso es lo que hay en tu interior. Ese es el verdadero yo que dice, oh, yo voy a vivir por siempre. La muerte es para quien la cree. No, exacto. El verdadero tú vive por siempre. Y Dios quiere que ese verdadero tú viva con Él por la eternidad. He ahí la razón por la cual dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto nos habla también de la universalidad del perdón. El perdón de Dios está accesible y aplicable para todo ser humano. No importa la raza, ni la cultura, ni la religión, o la circunstancia o situación en la cual se encuentre. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Sabes qué vamos a decir nosotros? Pues los bautistas. ¿Sabes qué va a decir el pentecostal? Pues el pentecostal. ¿Sabes qué va a decir el católico? Pues el católico. Si tú y yo estamos pensando de esa manera, ¿dónde estamos? En la ignorancia, en el punto anterior. Porque no depende de la religión, no depende de la circunstancia. ¿Sabes de quién depende? De Cristo Jesús. ¿Tú tienes tus ojos puestos en Cristo Jesús? Ve a Él, ve con Él, camina con Él, come con Él, cena con Él. Y aprenderás cosas increíbles. Perdón es lo que el mundo necesita, y ser así libre de toda culpa, de toda maldad. Por cierto, si el perdón se aplicara no solo al asunto del alma, no solo al asunto de la salvación para con Cristo Jesús, no tendríamos tanta maldad sobre la faz de la tierra, no habría tanta violencia, no habría tanto desastre causado por el hombre, si el perdón lo aplicáramos tú y yo los unos a los otros. ¿Sabes por qué hay guerras? ¿Sabes por qué Estados Unidos está en guerra con Afganistán y medio mundo? Porque no hay perdón, no hay misericordia. ¿Sabes por qué Rusia está en guerra con Ucrania? Porque no hay perdón y no hay misericordia. Lo único que quieren es destruirse los unos a los otros y quieren mostrar que son los más fuertes. Si no hubiera guerra, entre más perdón y más misericordia fuera compartida, menos problemas tendríamos nosotros sobre la faz de la tierra. Es la voluntad de Dios que como creyentes observemos la obra de Jesús a través y a la luz de la Escritura, y como resultado vivir de acuerdo a su voluntad, y así compartir el perdón que Dios me ha dado a mí con otras personas. Punto número 3. La petición de Jesús en la cruz tuvo y sigue teniendo efecto en el corazón de la humanidad. El centurión romano que estaba al pie de la cruz
al ver cómo Jesús moría, exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y lo podemos ver en Marcos capítulo 15, versículo 39. Verdaderamente este era hijo de Dios. Uno de los ladrones crucificados con Jesús manifestó su fe en Cristo, y Cristo Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le dijo el ladrón? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que reconoció y se humilló ante él. Le reconoció como rey. Mientras Jesús estaba agonizando en la cruz y pidió al Padre que les perdonara porque no sabían lo que hacían, tuvo efecto para con estas personas. Tuvo efecto para con el centurión y tuvo efecto para con el ladrón que estaba juntamente con él agonizando. Un miembro del Sanedrín se alineó públicamente con Jesús, y lo vemos en Juan capítulo 19, versículo 39. Y si tú lees el pasaje, te vas a dar cuenta que está hablando de Nicodemo, quien visitó a Jesús de noche. Lo podemos ver en Juan capítulo 3. Él buscaba respuesta de Jesús. Ahora, para cuando Jesús muere, él públicamente se hace ver que él creía en Jesús. Él va y pide el cuerpo de Jesús para darle cristiana sepultura, así como era la tradición de los judíos. Ya no le importó su estatus social, ya no le importó lo que diría la gente, ya no le importó lo que dirían sus compañeros del Sanedrín. Y poco más después, 3,000 personas en Jerusalén se salvaron en un solo día cuando Pedro predicó el mensaje de Pentecostés en el Sanedrín. Más de 3,000 personas fueron salvadas y fueron bautizadas porque el Espíritu Santo había descendido. ¿Y sabes qué comenzó ahí? La iglesia. La iglesia del Señor Jesús, con la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y gracias a que ellos hicieron el trabajo y fueron obedientes a lo que Cristo Jesús les había enseñado, la salvación ha llegado a nuestros corazones hoy en día. De tal manera que lo que Jesús pidió en la cruz del Calvario mientras Él estaba agonizando, se hace una realidad para nosotros hoy. El perdón y la misericordia siguen teniendo el mismo valor que tuvieron aquel día. Que si nosotros nos humillamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, obtendremos la salvación, obtendremos vida eterna, obtendremos un tesoro en el cielo. Pero tú y yo tenemos que actuar. No es automático. Esto es como el matrimonio. Nosotros conocemos a la muchacha, hablando desde el punto de vista del varón. Conocemos a la muchacha y tenemos que arriesgarnos a hablarle si quiere andar con nosotros o si nos va a mandar a Home Depot por un tubo. ¿Quién se ha arriesgado? Porque ahí sí nos arriesgamos. Ahí sí nos arriesgamos. Lo que obtenemos en Cristo Jesús es mucho más grande, mucho más precioso. Y esto está a la disposición tanto para ti como para mí y para todo el mundo. Y obtenerlo, hacerlo nuestro. Actualmente, aunque a veces pareciera que no hace ningún efecto, la palabra de Dios sigue afectando el corazón del ser humano. Al creyente le fortalece para aferrarse cada día más a su Señor. O sea que el diablo viene con todo lo que trae. Trata de desanimarnos, trata de desviarnos con todas las fábulas de este mundo. Pero cuando tú y yo nos mantenemos en el perdón de Dios y su misericordia, eso nos anima y nos ayuda a aferrarnos a la palabra de Dios y no soltar. Le ayuda en su crecimiento espiritual, dándole sabiduría y entendimiento para hacer un mejor trabajo en la presentación del Evangelio con sus compañeros de trabajo, con su esposa en casa, con su esposo, con sus hijos y con todas las personas que le rodean diariamente. Le fortalece, le ayuda.
Al que no cree, o sea, al incrédulo, la palabra aún sigue dando convicción de pecado y de juicio. Sigue dando convicción de pecado y de juicio. Sigue guiando los corazones al arrepentimiento, echando mano de la fe que se necesita para alcanzar el perdón y misericordia y una relación con el Dios del universo mediante Cristo Jesús. He ahí la importancia de nosotros compartir lo que en Cristo Jesús hemos aprendido, sea poco o sea mucho. Y como te dije al principio, si Cristo Jesús es tu Salvador, tú necesitas ser un radical. ¿Sabes qué quiere decir radical? Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes conocen a Hitler en la historia? Hitler, ¿sí lo conocen? El autor de la Segunda Guerra Mundial, que se propuso conquistar el mundo. Hitler fue un radical, pero fue para mal. Él quiso hacer con el mundo lo que nadie había hecho antes. ¿Sabes qué hizo Jesús? Antes que él, fue un radical. Y vino y nos presentó a Dios tal y como debe de ser, para que tú y yo conozcamos a Dios en persona, mediante Él. Y eso a ti y a mí nos vuelve un radical, que no tendremos miedo a hablar, no tendremos miedo a mostrar nuestra Biblia donde quiera que tú y yo vayamos, no así, sino así. No tendremos miedo a hablar lo que la palabra nos ha enseñado. No tendremos pena a orar en el restaurante una vez que salgamos de aquí y vayamos a comer. ¿Por qué? Porque somos radicales para nuestro Señor Jesús. Hemos obtenido el perdón y la misericordia que únicamente viene de lo alto. Y para terminar, en conclusión, en la cruz pagó el pecado de toda la humanidad completa, de principio a fin. Tú vas y lees el libro de Hebreos capítulo 11 y tú te vas a dar cuenta que Abraham, Noé, David y todas esas personas del Antiguo Testamento les fue contada la fe por justicia, porque creyeron en el llamado de Dios, que viene siendo lo mismo hoy en día. La misericordia de Dios te está siendo ofrecida hoy y te está siendo puesta en tus manos. Y se te está diciendo, ¿tú quieres la misericordia de Dios? Y si tu respuesta es sí, entonces tú vas a venir para con Dios y sabes que vas a recibir, porque estás aceptando la misericordia de Dios, el perdón, pero el perdón de tus pecados. El perdón de tus pecados que Cristo Jesús pagó en el Calvario por ti. Y en el perdón de pecados hay poder, porque recibes vida eterna, recibes una relación con Dios, recibes una familia grandísima que se llama iglesia, y recibes una cuenta bancaria en el reino celestial, donde vas a comenzar a depositar para hacer tesoros en el cielo, mientras comiences a estudiar tu Biblia, a discipular, a evangelizar y predicar la palabra de Dios. Juan capítulo 4 versículo 30 dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Él hizo todo lo que su Padre le pidió hacer: ir a la cruz y pagar por los pecados de la humanidad, glorificarle y pedirle al Padre que perdonara a todos aquellos que no sabíamos lo que estamos haciendo. En Juan capítulo 4 versículo 34 nos dice lo siguiente: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió
y que acabe la obra, que viene siendo lo mismo para ti y para mí. La voluntad de Dios es que la comida que nosotros tenemos que comer es la voluntad de Dios. Recibir el perdón y la misericordia para así poder tener una relación con Él. Juan capítulo 17 versículo 4 nos dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y gracias a Dios que Jesús cumplió y acabó la obra que Dios le pidió hacer, porque por medio de esa obra es que yo tengo libre entrada al reino de los cielos por el perdón y la misericordia que Él me da y que hoy tú puedes recibir. La vida cristiana no es fácil, pero sí muy satisfactoria. Llegará un día cuando tú y yo estemos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo puedes ver allá en 1 Corintios capítulo 3. Pablo le llama el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, tú y yo, quien creemos en Él, daremos cuenta de todas las cosas que hayamos hecho mientras estuvimos viviendo nuestra vida cristiana aquí en la tierra, sean buenas o sean malas. Las obras que tú y yo hayamos hecho pasarán por el fuego y serán purificadas para ser presentadas al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes cuál es mi deseo con todo mi corazón? Que las obras tuyas y las mías sean grandes coronas para mi Dios, para mi Señor. Porque obedecemos a su palabra, porque discipulamos a las naciones, porque guardamos nuestro testimonio y ofrecemos el perdón y la misericordia de Dios a toda criatura, sin importar su raza, su religión, su nivel social, ni nada así por el estilo. Dios te está llamando hoy, y hoy es el día de salvación. Mañana no es una garantía. Mientras estamos en la invitación, pongámonos de pie.